Excelente día para todos los que hoy nos están visitando, para todos los que ya tienen las alas bien alzadas para este vuelo y la brújula del enfoque en la mañana de hoy, que vamos a empezar una maravillosa fábula. A continuación, volemos junto con Juan Salvador Gaviota. Tras la desaparición de Juan Salvador Gaviota de las playas de la Bandada durante algunos años, esta constituyó el más extraño grupo de pájaros que se había visto. Muchos de ellos incluso había comprendido el mensaje que él había transmitido y era tan habitual ver una gaviota joven volando de revés y haciendo piruetas, como una anciana volando de forma tan ordenada como la aburrida por encima de los barcos pesqueros en busca de un bocado de pan mojado. Pedro Gaviota y los otros alumnos de Juan divulgaron las enseñanzas de libertad de su instructor y aprendieron largos viajes para difundirlas entre las bandadas de la costa. En esos días hubo un acontecimiento notable. Los alumnos de Pedro e incluso los alumnos de sus alumnos estaban volando con una precisión y un júbilo nunca visto. Aquí y allí se veían pájaros que superaban a sus acrobacias a Pedro y a su propio Juan. La curva de aprendizaje de una gaviota altamente motivada siempre había sido muy pronunciada y ahora una y otra vez habían estudiantes que superaban los límites con tanta perfección que sencillamente desaparecían, como Juan de la faz de la tierra, demasiado restringida para contenerlo. Durante un tiempo fue una edad de oro, hermosa. Múltiples de gaviotas se acercaron a Pedro Gaviota y ansiosas por tocar aquel que había tocado a Juan Salvador Gaviota, un ave a la que ahora consideraban divina. Pedro asistió y también dijo, insistiendo, en vano es decirle que Juan había sido una gaviota igual a ellas, que había aprendido lo que todas podían aprender. Continuaron persiguiéndole para que le repitiera las palabras exactas que había pronunciado Juan. Empeñadas ellas en que le explicara con mucha minuciosidad, con perfección, todos los detallitos para los gestos que había realizado. Ávidas por descubrir nuevos detalles sobre él, a medida que le reclamaban a saber más trivialidades acerca de Juan, la inquietud de Pedro iba aumentando. Antes había estado interesadas en llevar a la práctica sus enseñanzas, en entrenarse, en surcar para ser veloces y libres en gloriosos cielos, y ahora evitaban el trabajo duro mientras se entretenían contándose unas a otras leyendas sobre Juan, como si este fuese un ídolo popular y ella su club de admiradoras. Maestro, Pedro Gaviota le decían, ¿cómo dijo exactamente el magnífico Juan? Estas son en verdad las ideas de la gran gaviota. Estas son, de hecho, las ideas de la gran gaviota. Por favor, llamadme Pedro, solo Pedro, no maestro, respondía Pedro, consternado porque se dirigieran a él con tanta reverencia. ¿Qué diferencia hay en que haya usado una palabra u otra? Ambas son correctas. Estas son las ideas de la gran gaviota. Él, sin embargo, sabía que la respuesta no le satisfacía y que pensaban que había eludido la pregunta. Maestro Pedro Gaviota, cuando la divina gaviota Juan Salvador
se aprestaba a volar, daba un paso en dirección al viento o dos. Antes de que Pedro pudiera contestar, ya le habían lanzado la siguiente pregunta. Maestro Pedro Gaviota, la divina gaviota Juan Salvador tenía los ojos grises o dorados. El que preguntaba tenía los ojos grises, ansioso por oír la única respuesta que esperaba. No lo sé. Olvidad sus ojos. Tenía los ojos de color violeta. ¿Qué importancia tiene qué color tenía los ojos de Juan Gaviota? Lo que vino a decirnos es que podemos volar, que podemos lograrlo, si despertamos para poder seguir hacia adelante. Dejamos de estar ociosos en la orilla hablando del color de los ojos de alguien. Ahora mirad, os voy a enseñar un giro del molinillo. Pero más de una gaviota cansada de practicar algo tan difícil como el molinillo, prefería volar de regreso a casa, pensando, ¿la gran gaviota tenía los ojos violetas? ¿No como los míos? ¿Ni como los de ninguna gaviota? Con el pasar de los años, la clase fueron cambiando. Lo que antes eran una celebración de la maravilla de volar, se convirtió en cuchicheos acerca de Juan, antes y después de las prácticas en largas direcciones sobre Juan en la playa, y ya nadie se acordaba de volar. Tanto Pedro como otros que habían sido alumnos de Juan intentaron corregirles, irritados, desalentados y furiosos ante el cambio, pero incapaces de detenerlo. Les honraba aún peor las reverencias, pero ya no les escuchaban, y las gaviotas que practicaban eran cada vez menor. Los alumnos originales fueron muriendo uno a uno, dejando atrás sus fríos cuerpos de los que la bandada se apropió para realizar grandes y llorosas ceremonias, enterrándolos bajo enormes y a cántaros y jarros. Cada piedra se añadía al montículo tras un largo sermón pronunciado por una gaviota con mucha pesada solemnidad. Los que en ese momento se convirtieron en santuarios, todo este lote, y ahora a toda gaviota que aspiraba a la unicidad, se le requería que depositaran un guijarro en santuario y pronunciaran un discurso lastimero. Nadie sabía qué consistía la unicidad, pero se trataba de una cosa tan profunda y seria que ninguna gaviota se había atrevido a preguntar qué era sin pasar por tonta. Pero si todo el mundo sabe que la unicidad, y cuando más bonita sea la piedra que depositen en la tumba de Martín Gaviota, mayores posibilidades tendrán de conseguirla. Pedro fue el último en morir. Ocurrió durante una larga y solitaria sección del más puro y hermoso vuelo de su vida. Su cuerpo se esfumó en medio de un largo ascenso vertical, algo que había aprendido la primera vez que encontró a Juan Salvador Gaviota. Y en el momento de desaparecer, no estaba colocando guijarros ni meditando sobre los postulados de la unicidad. Se marchó inmenso en la perfección de su propio vuelo. Cuando la semana siguiente Pedro no apareció en la playa, se descubrió que se había ido y había dejado sin dejar ninguna nota. La bandada se sintió consternada, muy consternada. Sin embargo, sus miembros se recuperaron enseguida y tras pensarlo decidieron lo que debió de haber ocurrido.
Se anunció entonces que el maestro Pedro Gaviota había sido visto posando sobre lo que desde entonces se le llamó la Roca de la Unicidad, y rodeado de otros 7 primeros alumnos, las nubes se habían abierto y había aparecido nada menos que la mismísima gran gaviota Juan Salvador, vestida de regias plumas y conchas doradas, con una corona de guirnaldos preciosos sobre la cabeza, apuntando simbólicamente hacia el cielo, el mar y el viento y la tierra. La gran gaviota Juan Salvador lo había llamado para que le siguiera a las playas de la unicidad, una experiencia única en dichas playas. Y Pedro había encendido mágicamente, rodeado de rayos sagrados, las nubes que habían cerrado de nuevo sobre la escena, acompañadas por un gran coro de gaviotas. Así, la pila de guijarros sobre la roca de la unicidad, dedicaban a la sagrada memoria de Pedro Gaviota, se convirtió en la mayor montaña de guijarros de todas las cosas del mundo. Muchas otras pilas similares se levantaron por todas partes y cada martes por la tarde la bandada se planteaba ante una de ellas al oír los milagros de Juan Salvador Gaviota y sus alumnos, que eran muy obedientes. Ya nadie volaba más de lo estrictamente necesario, y cuando lo hacía era en medio de rituales cada vez más extraños, como símbolo de su posición. Las aves más ricas empezaron a llevar ramas en el pico. Cuanto más grandes y pesadas eran las ramas, mayor atención recibían del resto de la bandada. Cuanto más larga la rama, mejor volador se consideraba su portador. Algunos integrantes de la Sociedad de las Gaviotas advirtieron que el hecho de que algunos congéneres llevaran ramas grandes y pesadas les convertía en un estorbo para el resto. Los guijarros listos de vino, símbolo de las enseñanzas de Juan. Más tarde, cualquier piedra servía. Era el peor símbolo posible para un ave que había venido a enseñar la alegría de volar, pero nadie parecía darse cuenta, al menos nadie importante dentro de la bandada. Los martes todos dejaban de volar y una multitud apática se reunía para oír recitar al alumno oficial de la bandada. En pocos años, las recitaciones de enseñanza se volvieron más alambicas y se endurecieron, tornándose en conjunto de dogmas y mucho enfurecimiento para ellas, graníticos. Oh Juan Gaviota, gran Gaviota, uno y único, ten piedad. Empezar como que a transmitir algo para que pudieran escucharlo. Y si durante horas y horas todos los martes, cuando más rápida, mecánica era la repetición de estas letanías, letanías de las que ya no se entendía ni una palabra, ni ellos mismos, más valorada era el oficial en cuestión. Unas pocas gaviotas insolentes murmuraron que de todos modos el sonido no significaba nada, pese a que a veces parecía distinguirse alguna palabra. A lo largo de toda la costa se veían imágenes de Juan dibujada, picotándose en la arena, con 2 tristes conchas, y en lugar de los ojos adornaban los santuarios hechos en aguijarros, en los que rendía el culto, aún más pesado e inerte de las piedras que lo simbolizaban. En menos de 200 años ya no quedaba prácticamente ninguna de las enseñanzas de Juan Gaviota, reemplazadas en la práctica diaria por la escueta anunciación de su condición de santo, y más allá de la aspiración de las gaviotas comunes, menos que granos de arena. Llegó el tiempo en que los ritos, las ceremonias creados en torno a la figura de Juan Gaviota que ellos habían hecho, se volvieron obsesivos. Toda gaviota pensante alteraba el curso de su vuelo a la vista de uno de esos montones que estaban ahí, para no volar en presencia de esos santuarios
erigido sobre las ceremonias y supersticiones de quienes ante el fracaso preferían las excusas al trabajo duro y a la grandeza. Las gaviotas pensantes, paradójicamente, cerraban su mente a ciertas palabras como vuelo, montón, gran gaviota, Juan. En todos otros aspectos eran las aves más honestas y lúcidas desde el propio Juan. Pero ante la mera mención de su nombre o de cualquiera de los otros términos, tan gravemente empezaran los alumnos oficiales y locales, sus mentes se cerraban como una trampilla. Sin embargo, eran curiosos y empezaron a profanar y a probar formas de volar, aunque sin utilizar nunca esta palabra. No vuelo, se decían a sí mismos una y otra vez, es solo una forma de comprobar que hay de cierto. Al rechazar ese término negativo, ellos, el no vuelo, los alumnos oficiales, ellas mismas se volvieron alumnos. Al rechazar el nombre de Juan Salvador Gaviota, practicaron el mensaje que éste había llevado a la bandada. No fue una revolución ruidosa, no hubo gritos ni estandares, pero individuos como Antonio Gaviota, por ejemplo, a quien aún no les habían salido las plumas propias de los adultos, empezaron a hacer preguntas. Fíjate, le dijo Antonio a su alumno oficial local, los alumnos que vienen a escucharte todos los martes lo hacen por 3 razones, ¿no? ¿Por qué piensas que están aprendiendo algo? ¿Porque creen que poner otro guijarro en el montón los hará santo? ¿O porque todos esperan que lo hagan? ¿Verdad? ¿Y tú? ¿No tienes nada que aprender, mi pichón? No, hay algo que aprender, pero no sé qué es. 1.000.000 de guijarros no pueden hacerme santo si no me lo merezco. Y no me importa lo que las otras gaviotas piensen de mí. ¿Y cuál es tu respuesta, pichón? El alumno oficial local parecía algo alterado por las herejías de Antonio. ¿Cómo llamas al milagro de la vida? La gran gaviota Juan Salvador, bendito, realmente es una gaviota que pudo trascender. Nombre que dijo que volar. La vida no es un milagro oficial, lo interrumpió Antonio. Es un aburrimiento. Tu gran gaviota, Juan, tu gran gaviota, Juan, es un mito que alguien perpeñó hace mucho tiempo y un cuento de hadas que los hábiles creen porque no tienen el coraje de ver el mundo tal como es. Imagínate una gaviota que puede volar a 300 kilómetros por hora. Lo he intentado, pero lo más rápido que he conseguido ir es a unos 80 kilómetros, bajando en picado y prácticamente fuera del control. Existen leyes sobre el vuelo que no se pueden violar, y si no los crees, pruébalo por ti mismo. ¿Realmente crees que tu Juan Salvador Gaviota llegó a volar 300 kilómetros por hora? Y aún más rápido, dijo el oficial, con fe ciega, enseñó a otros a hacerlo. Eso dice el cuento, pero cuando me enseñes que puedes volar a esa velocidad oficial, empezaré a prestar atención y a creer. Ahí está la clave. Y Antonio Gaviota lo supo apenas hubo pronunciado esas palabras. Él no tenía respuesta, pero sabía que seguiría con mucho gusto a cualquier ave que pudiera darle al menos una respuesta válida que hiciera la vida diaria más plena y feliz. Hasta que encontrara esa clave, la vida seguiría siendo gris y desolada, ilógica, sin sentido. Cada gaviota no pasaría a ser un conjunto aleatorio de sangre y plumas destinado al olvido. Antonio Gaviota siguió su propio camino y se le sumaron más y más aves que rechazaban los rituales y ceremonias
el que repetía el nombre de Juan Salvador. Entristecida por la futilidad de la vida, pero al menos honesta, consiguió a sí misma lo suficiente para ser ella valiente y reconocer la futilidad. Entonces, una tarde que Antonio aleteaba sobre el mar, pensando en la inutilidad fatal del sentido de la vida, se le ocurrió que el único acto lógico sería zambullirse en el océano y ahogarse. Era mejor no existir que existir como un alga sin propósito y sin alegría. Tenía sentido, era lógica pura. Toda su vida, Antonio Gaviota había tratado de permanecer honesto y lógico. De todos modos, tarde o temprano tendría que morir y no veía motivo para prolongar el dolor, aburrimiento de la vida, y así quería acelerar él mismo su propia muerte. Estaba 600 metros sobre el mar y se zambulló en picado hacia el agua a una velocidad cercana a los 80 kilómetros por hora. Haber tomado decisión que le resultaba extrañamente estimulante. Por fin había encontrado una respuesta que tenía sentido. A mitad del camino de su zambullida hacia la muerte, mientras veía el mar inclinarse y crecer debajo de él, oyó cerca de su ala derecha un silbido tan fuerte que casi se convirtió en un rugido, y se dio cuenta de que era otra gaviota que iba mucho más rápido y le había dejado atrás como si estuviera inmóvil en una playa. El ave era una gran línea borrosa que descendía en un meteoro, como un meteoro llegando al espacio. Antonio frenó su caída y desplegando las alas mientras intentaba comprender lo que había presenciado. La figura borrosa aminoró la velocidad, acercándose al mar, tocando los bordes de las olas, y volvió a subir con fuerza, con un pico apuntado directamente hacia el cielo. Empezó a girar sobre sí misma lentamente para terminar dibujando un círculo completo en el aire. Antonio se había detenido para mirar, olvidándose de todo. Juraría que eso era una gaviota lo que acaba de pasar al lado mío, se dijo en voz alta, justo cuando quería suicidarme. Juraría que vi una gaviota que sí podía hacerlo. Tiene sentido. Y para esa gaviota tiene sentido la vida. Se acercó lo más rápido que pudo a la otra ave, que aparentemente no había advertido su presencia. «Oye», gritó lo más alto que pudo. «Oye, detente». La gaviota se lanzó hacia abajo, moviéndose con una sola ala y una velocidad tremenda. Volvió a subir en vertical y se detuvo súbitamente en el aire, como un esquilador que llega tras su descenso al pie de la montaña. ¡Eh, Antonio! Estabas casi sin aliento, pero ¿qué estás haciendo? Era una pregunta estúpida, pero no sabía qué otra cosa decir. Lo siento si te he asustado, se disculpó el extraño con una voz tan clara, amistosa como el viento. Estuviste todo el tiempo en mi campo de visión, solo era un juego, no te habría golpeado. Sé la precisión hacia dónde voy. Estabas como aturdido y no sé hacia dónde ibas. Parecía que no tenías propósito, pero yo disfrutando de mi espacio. No, no es eso, Antonio. Estaba más lenta e inspirado de lo que había estado nunca en su vida. ¿Qué era eso? Oh, llámalo vuelo por diversión. Una zambullida enseguida de un suave giro hacia arriba para terminar el rizo. Solo estaba distrayéndome un poco. Si lo quieres hacer realmente bien, te llevará una pizca de tiempo, pero es algo bonito de ver, ¿no crees? Sí, es bonito, ya lo creo, pero no te he visto cerca de la bandada. ¿Quién eres? Puedes llamarme John.
Palabras finales del libro. El último capítulo no es mucho imaginativo, pero lo parece, como es el que pronto una historia empieza a tomar forma en nuestra mente. En ese momento, ¿cómo toma esa forma? Los escritores que aman su oficio dicen que el misterio es parte de la magia. No hay explicación. La imaginación es como una alma vieja. Alguien susurra el espíritu de la historia, habla con voz suave en un mundo brillante, y las criaturas que lo habitan, de sus alegrías y penas, desesperanzas y victorias, un relato acabado y hermoso al que solo le faltaban unas palabras. Los escritores conjuntan imágenes que concuerden con la acción que han vislumbrado y repasan el diálogo del principio al fin. Sencillamente intentan e insertan letras y espacios y comas, y la historia está lista para deslizarse por la pendiente de la conducida a las librerías. Las historias no se tejen con fórmulas ni gramáticas, sino que surgen de un misterio que adueña de nuestra silenciosa imaginación. Algunas preguntas nos anuncian durante años hasta que unas tormentas de respuesta aparecen de la nada, lanzando sus flechas desde un arco que nunca hemos visto. Así que ha ocurrido a mí cuando terminé de escribir la cuarta parte de la historia de Juan Salvador, que finalizó. Entonces volví a leer la cuarta parte una y otra vez. Eso nunca ocurriría. Se habría valido de rituales de gaviotas que siguieron la enseñanza de Juan Salvador para aniquilar el espíritu del vuelo. Eso decía el último capítulo. Yo no podía creérmelo. Las tres partes anteriores lo contaba todo. Pensaba, de modo que no hacía falta una cuarta o un cielo desierto, palabras polvorientas que sofocaran la alegría. No es necesario incluirla. Entonces, ¿por qué no la quemé? No lo sé. La dejé a un lado como si la diferencia de mí a la última parte del libro creyera en sí misma porque sabía lo que yo me negaba a ver. La fuerza de quienes imponen reglas y ritos mataría lentamente nuestra libertad de vivir como elegimos vivir. Durante años quedó olvidada. Medio siglo después, Sabrina encontró la historia hace un tiempo, unos papeles viejos y amarillentos bajo una pila de documentos inservible. ¿Te acuerdas de esto? Sí, sí me acuerdo de qué, respondí. No, leí algunos párrafos. Oh, creo que sí, que recuerdo algo. Esto era leerlo, me dijo con una sonrisa. Estaba claro que el hallazgo del viejo texto la había conmovido. Las letras del manuscrito estaban borrosas, el lenguaje era un eco del mío, pero reflejaba el que yo era entonces. No se trataba de mi escritura, sino de la suya, de la del chico que fui. El texto llegó a su fin dejándome colmado de sus advertencias y sus enseñanzas. Yo sabía lo que estaba haciendo. Me decía, en vuestro siglo XXI, con su autoridad y sus ritos, están programados para estrangular la libertad. Llegará la tecnología, las personas se distraerán y lo importante es que si la van a usar, utilícenla con sabiduría. ¿No lo ves? Están diseñados para hacer que el mundo sea seguro, no libre. Había vivido en su historia, su última oportunidad. Mi tiempo ha acabado, el suyo todavía no. Empieza una nueva era y quizás yo no estaré ahí. Hay que aprovechar dichas oportunidades que se te aparezcan, pero siempre buscar la respuesta en los que más saben. Pensé nuevamente en su voz en el último capítulo. ¿Estamos nosotras las gaviotas contemplando el fin de la libertad de nuestro mundo? La cuarta parte, que finalmente ocupa el lugar que le pertenece, dice que tal vez no. Fue escrita cuando nadie conocía el futuro. Ahora nosotros
sí lo conocemos y tenemos el presente. Richard Bach, primavera del 2013. Excelente. Hasta aquí el capítulo de esta maravillosa fábula. Muy, muy buena, muy importante, porque hemos aprendido. En mi caso, me encantó ya el final, porque resulta ser que noté que cuando le estaba preguntando los alumnos que todavía estaban dispuestos para poder seguir aprendiendo vuelos espectaculares, ya Juan Salvador Gaviota no existía, ya había fallecido. Y en ese momento le preguntan a Pedro, Pedro, cuéntenos una fábula, porque ya estaban un poquito cansados de tanto planear, o sea, porque ya se estaba volviendo mecánico, porque siempre Juan Salvador Gaviota le explicaba que tenían que disfrutar el momento y salía la esencia, el amor, tenían que perdonar. Pero Pedro, por lo que estaba recordando, porque yo este libro lo leí hace 25 años, por lo que estaba viendo nuevamente que recordé, Pedro le falló algo. Pedro no entendió que tenía que dejar una huella. Era su misión dejar una huella y contar la historia de Juan Salvador Gaviota, porque todo se distorsionó por no contar historia. Por eso es que el cerebro en las neurociencias necesita historia y cada uno de nosotros tenemos su historia. Entonces, Pedro no dejó huella, no fue recordado. Juan Salvador fue recordado porque era un maestro que enseñaba y dejaba fragmentos de frases para que ellos pudieran despertar. Por eso es que estos alumnos, y estamos hablando de que habían varias generaciones, tanto que después había uno que todavía estaba anciano, pero los que estaban naciendo, él le llamó pichón. Entonces el pichón veía como una fábula, como una historia, como un cuento, y como algo que era de ficción, que no existía Juan Salvador Gaviota, porque era una generación que nunca vio. Y eso lo podemos ver porque es importante dejar huella, dejar una historia. Por eso es importante leer, por eso es importante marcar la diferencia y nosotros también dejar huella con libros, con escrito, porque si no la historia se la lleva a la tumba la persona, se la lleva, porque lo que tenemos nuestra eternidad es el hoy y el ahora. Hoy no sabemos cómo va a ser el día de hoy, pero sí sabemos que estamos en este momento, en este presente. No sabemos lo que será nuestro día de mañana, pero sí sabemos el hoy y el ahora donde estamos actuando en este presente. Entonces, se necesita crear historias, se necesita contar detalles. Por eso la fábula o de los abuelos, las historias espectaculares, cuando nos sentaban alrededor de los abuelos, yo recuerdo, mi bisabuela nos contaba cuentos y esos cuentos están grabados en mi memoria. Y esos cuentos yo se los conté después a mis hijos y mis hijos se los contaron a mis nietos. Eso es importante. ¿Y qué va a pasar con mis nietos? Actualmente tengo dos. Ellos después a futuro tienen hijos y le van a contar Necesitamos crear historia, necesitamos contar la historia, necesitamos contar la historia de nuestros ancestros. Eso es necesario. Eso es un despertar que me está diciendo hoy el libro. Porque fíjense que una de las gaviotas, en este caso, no le veía sentido a la vida y se iba a suicidar, era como monótona, no le veía lógica, porque no tenía un por qué ni un para qué. Necesitamos conseguir un por qué, para que la vida no sea aburrida. Necesitamos un propósito. Y en ese momento, esta gaviota que iba a suicidarse, ya planificando que se iba a estrellar, justo en ese momento apareció como un rayo una gaviota que le pasó, porque él no creía que eso se podía hacer, porque nunca vio a Juan Salvador Gaviota hacerlo. Y Pedro no se encargó de dejar la historia con detalle de Juan Salvador Gaviota.
no lo hizo. Por eso es que al final se ve como unos cuantos papeles del mismo Juan Salvador Gaviota que tenía y la esposa lo encontró. Y eran toda la inspiración que él había plasmado. Termina el autor. Y al final es lo que explica. El autor casi que, bueno, llegué hasta acá para explicar que todo es, desde la esencia, poder tener la libertad. ¿Qué pasó con esa gaviota que quería suicidarse? Hubo como un despertar, porque Dios siempre manda un llamamiento, una pizca, un rayo, una luz a la persona antes de que comete esa locura. Lo que pasa es que tiene que estar atento la persona, no centrarse en su propio ego, su propio yo, porque deja lastimado a otras personas que por no expresarse, mira, necesito ayuda, necesito un propósito. Y en ese momento entró en acción ese rayo de luz, la gaviota que pasó, y empezó él a hacerle preguntas y tenía lógica lo que le decía. Entonces, qué maravilla, qué despertar, me encanta la lectura de hoy, como cerramos el libro de Juan Salvador Gaviota. El día lunes, Dios mediante, vamos a continuar otro que se llama Véndele a la mente, no a la gente. Entonces, me gustaría compartir con ustedes, quedé muy reflexiva con esta fábula. Para un detalle importante. Fíjense lo importante que contar la historia cuando el alumno pide preguntas, pequeñas preguntas que Pedro nunca se las dio. Pedro decía como que lo importante no es eso, o sea, salgan a volar, pero si una persona le pide, nosotros como líder, una pregunta, hay que satisfacérsela. ¿En qué te puedo ayudar? ¿Cuál es tu pregunta? Y uno está para ellos. En esa parte siempre yo trato de cuidar eso. Cada vez que mis líderes me buscan, yo les digo, ajá, dime, ¿en qué te puedo ayudar? Tengo esta pregunta y yo anótala y yo, si no la tengo la respuesta, se la consigo. Pero esa laguna de esa persona, para que pase a ser maestro, hay que satisfacérsela. Porque si no, pasa lo que hicieron estas gaviotas. Cayeron en rituales absurdos, empezaron a inventar. Entonces ya la rueda estaba inventada y empezaron ellos a colocarle ramitas, ramas altas, ramas, y después terminaron adorando algo que ni siquiera sabían qué era. Y eso le pasó en el tiempo de Moisés. Moisés como líder sale, se tiene que hablar con Dios para los 10 mandamientos, los deja con Aarón y cuando regresa un desastre, ya habían hecho como, porque el ser humano siempre en su espíritu, en su búsqueda, en la parte espiritual, necesita tener una verdad que conecte. Qué bueno que mi amigo Guido y esta servidora, todo, todo lunes, martes y miércoles, estamos con la Biblia, con las neurotransmisores que explicamos la lectura bíblica, porque ahí está la esencia, ahí está la ruta. Mi querido Guido, gracias por estar en el hoy, en el ahora. ¿Y tú? ¿Qué te queda de esta fábula? Hola de Gipsa, excelente como siempre tu lectura, tu explicación. Y además la lectura de hoy es muy interesante porque hemos dejado ayer la lectura que una gaviota es una idea ilimitada de libertad. Y estaba Pedro con Juan Gaviota que seguía descubriéndose cada día más. Hoy empezamos que appunto Juan se desapareció, digamos, y dejó a Pedro la enseñanza, pero Pedro parecía que estaba empezando a duplicar, entre comillas, correctamente. Pedro y los demás difundieron la enseñanza de Juan y se habla propio también de un santuario donde todas las gaviotas que aspiraban a la unicidad lo visitaban, dejaban la piedra más bonita y todo esto. Hasta que, como has dicho, el culto se volvió obsesivo, demasiado mecánico. Como has dicho, como has explicado excelentemente, se necesitan contar historias para dejar huella, desarrollar un porqué, un para qué.
proprio para no caer en el ritual absurdo. Y esto, punto, es siempre muy, muy actual. Además, además, en el libro proprio habla de la actualidad. Cuando muchas gaviotas no creían a esto mito que enseñaba Juan, casi no se creía más que el vuelo a 300 kilómetros al hora era posible, era realista, como se dice, ¿no? El mismo libro lo dice, en el siglo XXI eh, la gaviota en ese caso estarán programadas por sofocar la libertad. Esto era en el famoso manuscrito. Entonces, la enseñanza es que, como dices, a cada pregunta hay que contar una historia, hay que conectar, porque si no, estamos simplemente arriesgando que todo se vuelva mecánico y ritual, nada más. Así que muchas gracias, me ha encantado y claro que sí, como dices, lunes, martes y miércoles, con la ayuda el lunes de Luz Estella, vamos a seguir con la Biblia del liderazgo y en 50 minutos también vamos a seguir con Mi Primer Millón. Y toda esta lectura que estamos siguiendo, estamos estudiando, estamos compartiendo, punto, sirven también, como has dicho, por dejar un mensaje, dejar un legado, digamos, ¿no? Así que muchas gracias y hasta prontito. Gracias por tu comentario, tu buen comentario. Miriam, ¿quieres agregar algo? ¿Con qué te quedas hoy? Puedes abrir tu micrófono. Pues yo, bueno, escuché las gaviotas, lo intentaban, no podían, le volvían a intentar, pero poco a poco algunas se iban desanimando y se iban dejando de intentarlo. Yo aprendo en esa parte que, pues como en la vida todo tiene un fracaso. A veces lo intentamos y como que fracasamos, pero no debemos dejar de rendirnos, sino seguir adelante a... Sí, gracias Miriam. En este caso, gracias Miriam por tu comentario. Sí, hay que seguir adelante porque una de las cosas es, recuerdan, había partes del libro que decía que Juan enseñaba que era llevar el giro suave, concentrarse y llevar el giro suave. Eso quiere decir la paciencia, cuando también tranquilizar también los pensamientos, porque a veces el ser humano quiere resultados muy rápidos. Simplemente es volar, simplemente hacer las cosas desde el ser y lo demás viene por añadidura. Después nos volvemos maestros con la práctica, práctica. Recuerden siempre la práctica en el área donde nos encontremos, pero siempre, siempre con la visión clara de disfrutar el presente. Bueno, les quiero mucho, entonces nos estamos viendo y el lunes a esta misma hora, a las 8:30, comenzaremos el otro libro. Que tengan un feliz fin de semana maravilloso.